Buenas tardes, buenas noches, alumnos, ¿me escuchan? Hola, Buenas noches, profe. Profe, buenas noches. ¿se escucha bien? Sí, profe. Sí, Sí, bueno, profe. bueno. Bueno, hoy no va a estar la contadora, voy a estar yo en cuenta de ella. Vamos a ver el tema nuevo que está en la unidad que sigue al programa y que se llama costos predeterminados. Eh, bueno, esta unidad vamos a dividirla en dos, digamos, porque la primera parte va a ser la parte general de planificación, presupuestos, de costos predeterminados, más que nada Profe, presupuestos. Sí, hola. perdón, una pregunta antes de que siga con la clase. Sí, ¿La contadora no le ha dicho cuándo rinden el teórico los de la promoción? no, no me dijeron, digamos. Si conseguíamos aula, iba a ser el viernes, pero no me avisó si consiguió o no, no me avisó. De todas maneras, lo voy a preguntar mañana Ah, bueno. temprano y a primera hora, apenas me conteste, yo le digo que informen ahí en la plataforma. Bueno, les decía que es en dos partes. La primera parte es generalmente planificación y presupuesto y la segunda parte es ya costos predeterminados específicamente, pero uno de los costos predeterminados, que sería el costo estándar. Así que bueno, hoy vamos a comenzar con la parte de presupuesto más que nada y la otra clase de verán estándar. Bueno, ¿se acuerdan? Recordando un poco la clasificación de costo de la unidad uno, ¿se acuerdan que había una clasificación que se refería al momento de determinación de los costos? ¿Se acuerdan cuál era la clasificación? Al momento de determinación del costo. ¿Cómo se clasificaban los costos? A ver, alguien que conteste. ¿Qué preguntó, profe? No, no lo escuché bien. Según la clasificación de costos que vimos Históricos en la o unidad 1, que se refería al momento en que se determinan los costos, cómo se clasifican los costos. históricos o predeterminados. Ajá. Y dentro de los predeterminados había otra clasificación. ¿Se acuerdan cuál era? Estimados estándares y los normalizados. Exacto. Estándar. Bueno, entonces nosotros vamos a ver los costos predeterminados en general, pero vamos a entrar después en específico en la clase que sigue en estándar. No vamos a ver normalizados, eso lo vemos este año, digo, pero sí estándar. Bueno, y después vamos a ver otras clasificaciones que son necesarias para la determinación de estos costos. Bueno, creo que ahí están viendo la, la diapositiva, ¿puede ser? Sí, profe. Bueno, este, vamos a ver costos predeterminados, decíamos, en función de la clasificación esa que acabamos de ver. Y vamos a entrar primero en la parte general de costos predeterminados. Se refiere más que nada, como su palabra lo indica, a la determinación previa. Y cuando hablamos de determinación previa, hablamos de planificación también. Cuando hablamos de presupuestos en esta unidad, nos estamos refiriendo a una parte de la planificación. La planificación es más general, más global, y el presupuesto es una parte de la planificación, integra la planificación. Entonces vamos a entrar en la parte general, ¿no? O sea que nosotros tenemos información, como decíamos ahí en la clasificación histórica, Profe, en base a la disculpe, realidad. ¿Cómo? profesor. ¿Sí? No está grabando la clase. Ah, perdón. Ya vuelvo.
Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a entrar entonces en la parte general. Hablamos de la planificación, o sea, predeterminados son previos, o sea, proyección. Proyectamos costos que son en general estimados o predeterminados en general. Entonces estamos hablando de un escenario futuro, no del pasado ni del presente, sino del futuro. Por lo tanto, vamos a ver dentro de esa información, Profe, ¿sí? hay varios chicos que están en sala de espera, dice si lo pueden aceptar. A ver, ya lo acepto. Es que, Y después no sé si le avisaron que había varios chicos que no iban a ingresar hoy a la clase porque rendían impuestos, que ayer iban a rendir, pero por problemas que tenían con la plataforma no rindieron y les pasaron para hoy. bueno, Gracias. de nada. Bueno, no sé si queda alguien por allí. Bueno, no veo a nadie más, supongo que están todos ya. Bueno, bueno, vamos a entrar entonces en la información de tipo futura, proyectada, ¿no? Y bueno, ustedes ya vieron en otras materias lo que es una planificación, información proyectada, estado proyectado. Entonces acá lo único que hacemos es reiterar un poco los conceptos previos que ya tienen ustedes. ¿Ah? El objetivo general, podríamos decir, de toda información proyectada y analizar el hecho futuro, lo que acabamos de decir, probables para reducir la incertidumbre. O sea, ya vamos a ver que entre algunas de las cosas que se dicen de la planificación es decir que no, nada es seguro y todo es estimado y nada es real. Bueno, pero esa proyección de futuro probable reduce la incertidumbre, permite planificar acciones conducentes a un futuro posible. No dice que es real ni que va a ser exactamente así, pero sí posible. Analizar la sensibilidad del ente frente a diferentes alternativas. Bueno, eso también está pensado en función de la flexibilidad de los presupuestos, de la planificación, de hacer distintos escenarios para una posible futura posición de la empresa. Bueno, acá hablamos de la empresa, pero esta información en general es para toda proyección, ¿no? Planificación, lo mismo podemos decir planificación de la materia, planificación de cualquier cosa. Y anticipar conductas futuras, que es lo que uno generalmente trata de volcar en cualquier planificación. Eso en general, y en específico, bueno, proyectar el desarrollo futuro del ente, en este caso estamos viendo la empresa en particular, podría ser cualquier ente, ¿no? Brindar información para el cálculo de valor recuperable también dentro de la empresa, bueno, información contable para conocer el manejo financiero, analizar resultado y evolución de la empresa, bueno, distintos objetivos específicos, depende también de la empresa, la actividad, pero estos son específicos en cuanto a la planificación o información proyectada en general. Bueno, mejorar los controles económicos y legalidad, dice. Estos son algunos objetivos. Usted quizá en la bibliografía le encuentre otro parecido o con similar redacción, quizá están, algunos de estos no estén y estén otros. Bueno, generalmente hacen referencia a lo mismo. En cualquier bibliografía van a encontrar algunos objetivos que pueden coincidir o no coincidir con esto. Pero estos son lo que nosotros generalmente lo decimos. Bueno, es en general, digamos. Esos son objetivos en general, decimos, hechos futuros para, con acción, algunas acciones para tratar de reducir la incertidumbre. Bueno, ¿qué pasa ahora? Estamos hablando de planificación. ¿Qué es planificación o planeamiento? Y definimos al planeamiento como un proceso de toma de decisiones anticipadas. O sea, estamos diciendo que esto es anticipado, previo a cualquier interdependiente. Ya vamos a ver que la interdependencia se da
la formulación del presupuesto, por ejemplo. La venta depende de la compra, o la compra, mejor dicho, depende de las ventas. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿podría volver a repetir? Porque Se cortó. como que no se lo escuchó. A ver. Se escuchó previo a y ahí ya no más. Bueno, es un proceso, dice, de toma de decisiones anticipadas. Anticipadas, como decíamos, para el futuro. Para el futuro, anticipado. Formado de acciones interdependientes. Decíamos ahí recién en los objetivos, conductas. Conductas que se relacionan, que dependen unas de otras. La producción depende de la cantidad de ventas que tengo proyectada. La materia prima depende de la cantidad que yo preveo producir. O sea que hay variables, acciones que son interdependientes entre ellas y dirigida a la producción de uno o más futuros deseados. La planificación puede prever una alternativa, una segunda alternativa, como decía también en el objetivo, ante distintos escenarios. Entonces, esa es la planificación. Acá estamos refiriéndonos a la empresa, pero podría referirse, por ejemplo, a cualquier hecho, ¿no? En mi casa, en el estudio, en cualquier ámbito puede aplicarse esto. Es una definición, digamos, general, no aplicable únicamente para la economía, ¿no? Sino para todo ámbito. Bueno, planear, dice, ¿no? ¿Qué implica planear? Bueno, acá también hay algunos términos que son similares, algunos lo toman como sinónimo, otros hacen diferencia. Bueno, pronosticar, implica fijar propósitos, o sea, qué objetivos tengo, específicos, generales, particulares, a corto plazo, a largo plazo, cuándo, dónde. Bueno, fijar propósitos y tomar las decisiones, ¿no? Justamente dice que es un proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, yo al planificar ya estoy tomando una decisión, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos gasto de fabricación? Decíamos, las horas presupuestadas eran tantas. O sea, ya estoy preveyendo yo qué voy a trabajar, cuánto voy a trabajar. Bueno, esa es la toma de decisión. Bueno, ¿qué más? Bueno, en toda planificación hay horizontes. En toda planificación. Yo digo, ¿cuándo, para cuándo deseo planificar, proyectar? Bueno, a ese cuándo, la respuesta a ese cuándo, o hasta cuándo, es lo que se llama horizontes del planeamiento, de la planificación, ¿no? Acá, fíjense que son las conocidas decisiones de horizonte, que son largo plazo, mediano y corto plazo. Son las básicas, digamos, que ya venimos conociendo de antes, y por lo tanto, bueno, acá lo que diferencia una de otra es quizás el plazo, y depende también de la empresa, depende del producto, depende de la actividad que uno está realizando. Fíjense que un corto plazo para mí en una empresa chica, familiar, puede ser quizá a corto plazo, puede ser 2 años, 3 años, mediano plazo puede ser 10 años, 5, y un largo plazo, bueno, de acá más de 10 años, 15 años, 20 años. Pero quizá para otra empresa, con otra actividad, con otro producto, estos plazos no son los mismos. Por ejemplo, para una empresa tecnológica de computación, de celulares, de televisores, el corto plazo no va más de un año. ¿Ah? El mediano plazo es 2, 3 años, no va más allá porque ya la tecnología cambia tan rápidamente que no le da, no va más allá de ese plazo. ¿Ah? Entonces depende la actividad, depende del producto. Entonces tenemos los clásicos, corto, mediano y largo plazo, pero distintos plazos para cada empresa, para cada particularidad. Esos son los horizontes. O sea, el horizonte es cuando yo veo allá, hasta dónde estoy mirando. ¿Ah? Hoy que estamos en la víspera de Güemes, decimos, bueno, Güemes otea el horizonte. ¿Qué otea el horizonte? Mira más allá, hasta dónde llega la vista, digamos. Bueno, tenemos los niveles de planeamiento. Estos son niveles, no son horizontes, sino niveles. O sea, ¿cuál es la generalidad, la particularidad de la planeación? Entonces hay 3 niveles posibles: el estratégico, el táctico y el operativo.
El estratégico enfoca decisiones centrales, objetivos generales y políticas estratégicas. O sea, es más global, es más general, da la política general, podríamos decir, ¿no? En cambio, el táctico asigna recursos a fines dados, es más específico, ya está asignando recursos a ciertos fines, a ciertos fines. En cambio, el operativo, como su nombre lo indica, habla ya de la operatividad, de la operación en sí, de la acción, de las conductas esa ya llevada a la práctica, del desarrollo a través de las operaciones. ¿Para qué? Para cumplir esos planes. Entonces se programan esas operaciones para cumplir lo que se indica en la táctica y en la estratégica. O sea, digamos, un nivel más de procedimiento donde se realiza esta planeación. Es más específico, digamos, más detallado, podríamos decir. En cambio, lo primero es más general. ¿Ah? Es como si, por ejemplo, la política de la Argentina en tal cosa es tal cosa, el título. Táctica, bueno, ¿cómo se hace esa política? La económica, la educativa, la de salud, ¿cuál es la táctica? Y operativa, bueno, la vacunación, los centros de salud, bueno, es más específico. ¿Cómo se realiza en cómo se cumplen esos objetivos? Bueno, creo que acá no hay mucho problema. O sea, que son tres coeficientes: estratégico, general, táctico, más particular, y operativo, operación o procedimental. Programación de las operaciones. Bueno, si tienen alguna pregunta, me van haciendo, ¿no? Me van parando. Profe, Ya estoy admitiendo todo. disculpe. Ya estoy admitiendo. Si eso se Ah, refiere, bien, gracias. sí, ya están todos, ya, no queda nadie. Bueno, entonces tenemos horizontes y niveles. La planificación, entonces, en general, digamos, ¿no? Para cualquier ámbito. Bueno, vamos a adelantar un poquito, todavía no llegamos a la parte que nos interesa a nosotros, que es la economía particularmente, ¿no? Bueno, espera un momentito que me salí. Ay, ¿dónde estoy ahora? Ya vuelvo. Bueno, seguimos. Bueno, etapas. Hay ciertas etapas para planificar, o sea, cuáles son los pasos, no los pasos específicos, sino las etapas, o sea, por dónde tenemos que ir, el- el- la- cómo tenemos que ir una por una, las etapas para cumplir con el objetivo. Estas son también 4 etapas básicas. Quizá algunos por allí encuentren una más, o en alguna bibliografía 5, o quizás 3 por ahí, en algún otro autor, pero digamos están dentro de estas 4. La primera etapa es la definición del objetivo, o de los objetivos, que es lo mismo que hacemos en cualquier circunstancia. Ustedes en la misma carrera han decidido estudiar la carrera de contador público. Bueno, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ya definir el objetivo. ¿Ah? Entonces acá también, dentro de la empresa, tenemos una definición de objetivos. ¿Ah? ¿Y cuáles pueden ser? El comportamiento de la organización, por ejemplo, quiero hacer el estado proyectado de resultado, quiero tener un balance proyectado, quiero fijarme cuál es la venta proyectada o el horizonte a mediano plazo de la empresa de acá a 5 años. Bueno, fijo el objetivo. Esa es la primera etapa. La segunda es el análisis y evaluación de las premisas. Análisis y evaluación de las premisas. ¿Qué son las premisas? Como su nombre lo indica, ahí son o sea, son previas también. O sea, son las cosas que yo conozco, las que tengo acceso a la información hoy y que me van a servir para poder proyectar y cumplir los objetivos y alcanzar los objetivos de la etapa 1. ¿Y cuáles pueden ser? Y bueno, muchas de las premisas, ¿no? O sea, si queremos hacer en una empresa, de acá, empresa cualquiera de la que tratamos los prácticos, y bueno, ¿cuáles serían? Y podría ser una la tasa de inflación proyectada, o la
política monetaria, la política económica, la política laboral, qué va a pasar con los sueldos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la política de precios dentro del plazo, del corto, mediano o largo plazo que estoy planificando? ¿Qué va a pasar con el dólar, con la moneda extranjera? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con las restricciones cambiarias? ¿Qué va a pasar con el mercado? O sea, toda la información que yo tengo hoy que me va a servir para el futuro, que yo tengo hoy, pero que estoy proyectando para el futuro. No sé si van a ser las mismas del futuro, pero las tengo hoy y supongo que en función de la información que tengo y que yo recabo para el futuro, las uso para formular la planificación. Esas son las premisas. Entonces analizo cuáles son, no todas, porque tengo una variabilidad de premisas que infinita, analizo la que busco, la que me conviene, la que me necesito, las analizo, la evalúo cuáles son mejores y recién formulo la planificación. Ese es el estudio de las premisas. Haciendo un ejemplo más cotidiano, digamos ustedes cuando se decidieron en la carrera, decir, bueno, a ver, quiero estudiar contador, ¿dónde voy? ¿A qué universidad? ¿A dónde? ¿A qué ciudad? ¿Cuáles son las ventajas en una? ¿Cuáles son las ventajas en la otra? Bueno, entonces, decidieron, bueno, bueno, me inscribo acá. Bueno, entonces allí esas son las premisas, ¿ves? Esas son las premisas que ustedes manejaron en el momento de la decisión. Bueno, una vez que evalúo todas esas premisas, yo selecciono los medios, ¿cómo voy a cumplir eso? O sea, bueno, ustedes se han inscrito, se han trasladado de una ciudad del interior para la capital. Bueno, hay distintas cosas que ustedes vieron que eran posibles hacer para poder cumplir con el objetivo. Bueno, eso es lo que estamos tratando también acá. Estamos tratando de llevar estas premisas, los medios, y valorarlas. A ver, digo, pues, ¿puedo inscribirme en Salta o puedo inscribirme en Jujuy? Y, bueno, ¿cuál de las dos? Bueno, valoro las alternativas y después tomo la decisión en función de esa valoración que hago. Hago un ranking de las posibles alternativas y veré cuál tomo después. A eso se refiere a esta tercera etapa. Y la cuarta etapa es justamente la ejecución de esa planificación. O sea, es el ya ponerse a planificar específicamente. Ya tomada la decisión, bueno, ¿cuál es la decisión? Bueno, la ejecuto. Entonces ya una vez que hago la planificación, ya ya valoré, ya elegí las alternativas, ya valoré todas las premisas, ya tengo el objetivo, bueno, ahora lo vuelco en la planificación, ya lo ejecuto. Y después, bueno, después que lo llevo a la práctica, tengo la etapa del control. Tengo la etapa del control y evaluación de las acciones y sus resultados. Fíjense que esta etapa del control no sería específicamente ya de la planificación, sino que sería la etapa siguiente a la planificación. Si ya la ejecuto y controlo, justamente estoy controlando lo ya ejecutado. Pero bueno, los autores lo ponen como una etapa más de la planificación. Bueno, esas son las cuatro. Profe, disculpe, Sí, dicen que hay chicos en sala de espera. no hay nadie. Ah, bueno, gracias, ahora le digo. A ver, ahora sí ingresaron, perdón. Acá sí hay unos cuantos que ingresaron ahora. Sí, Ahí profe. está, ya están. Me estoy fijando, pero bueno, debe ser que ingresaron recién. Bueno, entonces esas son las 4 o 5 etapas que generalmente ustedes van a ver en la bibliografía. Y fíjense que ahí habla del resultado, por lo tanto, estamos hablando ya la posterior a la ejecución de la planificación. La planificación es la previa, la ejecución y luego el control o el análisis del resultado. Es posterior. Ya vamos a ver cuando veamos un poquito más adelante el tema del control presupuestario. Bueno, es en general las etapas, ¿no? ¿Cuáles son las fases del proceso presupuestario? Bueno, estimación de la situación original, supongamos que fuera, estamos queremos hacer un balance proyectado, supongamos. Bueno, ¿cuál es esta estimación de la situación original? Y bueno, es el balance último que tengo. ¿Ah? El último balance que tengo es el que lo tengo como situación original. De acá parto, supongamos que sea el balance del 2020 o del 2019.
quiero proyectar del 2021 o del 2022. Pues esta es la situación original en el caso este particular del balance. Después hago la presupuestación ya del próximo, supongamos que sea el del 21, y confecciono el presupuesto integral, ¿no? De todo. Cuando yo me estoy refiriendo al presupuesto integral, me estoy refiriendo a estos tres que están acá: al presupuesto económico, al financiero y al balance proyectado, ¿no? Al económico ya vamos a ver enseguida, pero el económico se refiere al estado resultado. El financiero o patrimonial se refiere, perdón, el financiero se refiere al flujo de fondos, y el balance proyectado a la situación patrimonial o balance, como llamamos generalmente nosotros. Bueno, entonces presupuestamos y confeccionamos el presupuesto integral que abarca los tres. El integral abarca los tres. Y luego está la etapa última, que es el control. No es justamente presupuestaria previa, sino que es control presupuestario, analizando lo que pasó y los resultados de esa ejecución. O sea, tenemos la situación original, la presupuestación y desarrollo y ejecución, y luego el control. Como toda etapa que también ya vimos en otros temas. Bueno, esas son las fases. Después lo vamos a discriminar un poquito más cuando veamos qué hay que hacer en cada una de esas fases. ¿Ah? Este es el proceso de presupuestación. Un poco, digamos, que se repiten algunas de las etapas, pero son, digamos, un poquito más discriminadas. Fijación de los valores estimados de las premisas. Pues ya decíamos que había que analizar las premisas, valorizarlas y hacer un ranking o ver las distintas, cuáles son las que posibles para poder decidir sobre cuál voy a tomar una decisión. Bueno, si estamos hablando de la contabilidad, hablamos de la confección de un plan de cuenta. Este plan de cuenta me tiene que dar la información necesaria para que yo pueda hacer, digamos, la ejecución, controlar la ejecución y luego poder controlar con ese plan de cuenta, con la información de la contabilidad. Tengo que hacer los presupuestos parciales, ya vamos a ver enseguida cuáles son, pero los presupuestos parciales, bueno, no, cada parte de la organización, cada participante de la organización tiene que hacer su presupuesto y después yo tomo cada uno de esos presupuestos y hago el general. Supongamos, en la facultad, digo, bueno, el presupuesto de la facultad, el departamento de alumnos hará su presupuesto, la secretaría académica hará su presupuesto, tesorería hará su presupuesto, y después yo juntaré todo y haré el presupuesto de la facultad. Eso se refiere al presupuesto integral de la facultad. Pero tenemos distintos presupuestos parciales. Cada sección, cada departamento, cada oficina, cada uno tiene su presupuesto propio, parcial. Tengo que hacer un cronograma y secuencia de la elaboración del presupuesto. Yo tengo que planificar no solamente qué voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. Fíjense que, supongamos, a ver, estoy haciendo el presupuesto de la nación, supongamos. Entonces, ¿cuándo se aprueba el presupuesto de la nación? Bueno, se aprueba en el Congreso antes de que termine el fin de año, generalmente, debería ser así. Entonces, ¿cuándo tengo que empezar a hacer el presupuesto? ¿En noviembre? ¿En diciembre? No, tengo que hacerlo mucho antes. Tengo que hacerlo con anticipación porque me lleva tiempo hacer el presupuesto. Entonces tengo que armar un cronograma. Tengo que hacer una línea de tiempo. Bueno, en tal mes empiezo, tanto tiempo para relevar la información, tanto tiempo para confeccionar los presupuestos parciales, tanto tiempo para integrar a todos los presupuestos, tanto tiempo para revisarlo, tanto tiempo para aprobar el presupuesto, tanto tiempo para elevarlo a la autoridad, y si me lo rechaza, vuelve de nuevo el presupuesto a que lo revise y lo vuelva a confeccionar, que tengo que prever todas las etapas. No solamente hacer y presentarlo y ya sé que lo van a aprobar, no, puede ser que tengo que revisar y volverlo a hacer de nuevo o corregirlo. Por lo tanto, tengo que tener todo eso en el cronograma y previsto para cualquier eventualidad. Si no, va a terminar el 31 de diciembre y no voy a tener presupuesto. Entonces, la idea es que comience el 1 de enero ya con el presupuesto aprobado, listo. Entonces, tengo que tener mucho tiempo de elaboración y tengo que estar diagramado eso. Bueno, después dice recopilación, resumen
y análisis de la información. Eso lleva tiempo, lleva mucho tiempo, ¿no? Ahora, si yo tomo el presupuesto del año anterior y lo multiplico por la tasa de inflación y no hago nada más, bueno, no me lleva tiempo. Pero esa no es la idea. La idea es que justamente se revise, porque puede haber cometer errores que no es necesario, no es conveniente que se repita. Entonces tengo que volver. Y la información para adelante no es la misma que yo tenía el anteaño pasado o el año pasado. Es que eso lleva tiempo. Y analizar también. Tengo que registrar las operaciones y transacciones. Por eso teníamos un plan de cuentas, ¿no? Eso tengo que tenerlo presente porque tengo que tener la información para después poder controlar. Y bueno, la confección propiamente dicha de los presupuestos financieros, económicos y patrimonial, que sería el balance. Y después la aprobación y puesta en vigencia, preveyendo que me lo puedan rechazar o que tengan que modificar y volverlo de nuevo para la aprobación final. Eso se da en la empresa, aprueba el gerente, el directorio, la asamblea de accionistas. Bueno, alguien tiene que ponerlo en vigencia. Y después fíjense que una vez que me lo aprueben, yo tengo que comunicar qué es lo que tienen que hacer todos los sectores que participaron en la presupuestación y cuál fue el definitivo. Entonces tiene que volver la información a cada uno para que sepan, para que conozcan qué es lo que tienen que hacer. Entonces también lleva tiempo. Si eso lleva tiempo, tengo que hacerlo antes de que comience el próximo año. Entonces todo eso tengo que cronometrar, no con hora, minutos, sino en el cronograma, ¿no? Tengo que decirle qué tienen que hacer en cada momento. Bueno, eso es más o menos en general los pasos, ¿no? Pueden ser algunos más o algunos menos. Disculpe, profe, hay una compañera en sala de espera. No, no hay nadie. No hay nadie. Bueno, esos son el proceso, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más sobre los presupuestos en general. Bueno, fíjense que acá hablamos de límites, o sea, no es tan fácil, ¿no? Planificar, porque algunos cosas se me ponen límites. O sea, que no puedo hacer todo lo que yo quiero. No es porque no esté con las ganas ni tenga los conocimientos, sino que hay cosas que quizás no puedo hacer por el tiempo, por los recursos que tengo, o porque la empresa necesita otra cosa en este momento. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos límites posibles? No es que se den todos, puede ser alguno de estos. Que los recursos son determinados. Entonces, bueno, necesito más tiempo, necesito un analista de tal cosa y no puedo contratarlo, no puedo contratar un estudio que necesitaría para hacer un buen trabajo. Bueno, no tengo, entonces tengo que hacer con lo que tengo, determinados recursos, escasos recursos. Y bueno, capaz que la organización está sufriendo cambios, o sea, se cambió, se diversificó, abrió sucursales, se trasladó, entonces esos cambios, bueno, me están quitando tiempo, esfuerzo, para que podría estar dedicando a la planificación y no lo tengo en este momento, ¿ah? Entonces esos son cambios internos dentro de la organización que pueden o no ponerme límite a esa planificación. Después está el costo de planificar. Fíjense que todo esfuerzo de planificación, el tiempo que demanda la planificación y los sectores y las personas que intervienen demandan costo. Costo de hora de trabajo, costo de elementos físicos, ¿no? De uso de bienes, todo implica costo. Entonces también tengo que limitar eso, tengo que reducir los costos. Y también muchos presupuestos, planificaciones que requieren mucho esfuerzo. Bueno, la falta de seguridad es una de las cosas que ya tenemos de por sí, digamos. Sabemos que son predeterminados, que son planificados, que son presupuestos y que seguramente en la realidad no va a ser exactamente como yo planifiqué. Bueno, esa falta de seguridad también puede ser un límite. Quizás la información que yo tenga no sea del todo la que necesite. Bueno, y aumenta mi inseguridad. Necesidad de situaciones repetitivas. Bueno, si tengo experiencia de años anteriores, bueno, ya sé más o menos cómo actúa mi empresa, el producto, el mercado, entonces más o menos tengo cierta seguridad. Por eso necesito
si tengo estas situaciones repetitivas, bueno, me siento un poquito más seguro, pero no es digamos, la seguridad completa. Después tengo la imposibilidad de acceder a todos los datos. Yo decía hace rato que necesitamos analizar las premisas. Bueno, necesito información de la política económica, del dólar, de la política internacional, si tengo que cortar, y bueno, y no puedo acceder a toda la información porque no la tengo. O sea, no se van a hacer el país de destino de la exportación, no sé qué va a hacer el gobierno, cuál va a ser la política de los sindicatos. No tengo todo, tengo algunos. Entonces no puedo acceder. Y quizás tenga información que sé que comprarla y no tengo recursos para comprarla o para acceder a eso. Entonces también me limita porque no puedo acceder a todo lo que yo quiero, no tengo todos los datos. Y la otra, que es decir, bueno, tengo muchos datos y bueno, tengo la posibilidad de acceder, compré información, contraté analistas, etcétera, pero tengo tanta información ya que ya no sé, ya no tengo tiempo para procesarla la información. Entonces, lo contrario, el otro me faltaba, en este caso me sobra. Y es tanta la información que no puedo procesarla. No puedo procesarla. Bueno, también figura como un límite más. La inflexibilidad de la organización. Bueno, quizá la organización está estructurada tan rígidamente que no me permite ningún cambio. Está estructurada rígida. No es flexible la organización. Por tanto, organizar, cambiar algo es muy difícil. Entonces, eso es propio de la organización. Está estructurada de tal forma de que un cambio es bastante complicado. Hoy también está la gente o aquellas personas que son sí, que se resisten al cambio, ¿no? Personas quizá que han venido trabajando de la misma forma y no quieren cambiar nada, ¿ya? Gente, sobre todo la gente que ha trabajado varios años dentro de la empresa y están acostumbrados y no un cambio lo saca de su casilla y no quieren cambio. Entonces no quieren cambiar y bueno, también ponen palos en la rueda, digamos, al momento de planificar y hacer algún cambio estratégico o operativo inclusive dentro de la empresa. Bueno, estos son algunos límites de la planificación. No todos, pero algunos. Quizá por ahí ustedes encuentren otros más. Bueno, Profe, disculpe, hay una entramos en compañera los en sala de partes que más nos espera. interesan a nosotros. No hay nadie. No hay nadie. Inclusive se fueron, no sé quién se fue, pero antes había más, ahora más alumnos y ahora hay menos. No hay nadie en sala de espera. Bueno, entramos al presupuesto, que es lo que más nos interesa a nosotros. Dice que el presupuesto es una expresión monetaria de los planes que tiene la organización y constituye una herramienta para la toma de decisión y control. Más o menos se repite la misma definición de planificación, más o menos en general. Pero acá agrega que es una expresión monetaria de los planes. ¿Eh? Acá ya habla del componente monetario. Bueno, ya digamos, decimos que el presupuesto es una herramienta dentro de la planificación. Es una parte, por ejemplo. Si es una parte del todo, participa de algunas características del todo. Las características que nosotros vimos de las etapas, de los niveles, de los horizontes, también participa el presupuesto. Entonces, si bien hablamos de la planificación en general, del presupuesto también lleva la misma sintonía en cuanto a las características de lo general. Bueno, decíamos que los elementos del presupuesto son tres, que ya vimos recién, hace ratito lo vimos, eran el presupuesto económico, el financiero y el balance proyectado, o como decía recién en el anterior, decía dónde estaba, a ver, acá decía patrimonial, ¿ves? Decía patrimonial. Bueno, era la misma, digamos. Hablamos del presupuesto económico, del financiero, balance proyectado o patrimonial. Esos son los elementos que tenemos que analizar, ver cómo se hace y cómo se determina cada uno de ellos, cuáles son los pasos para hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué es presupuesto y cuáles son los tres presupuestos principales?
¿para qué se hacen los presupuestos? ¿Cuáles son los objetivos del presupuesto? La planificación y toma de decisiones empresariales. Planificación y toma de decisiones. También ya habíamos visto estas características anteriormente. Planificar, o sea, futuro, y tomar decisiones empresariales. Bueno, todo eso. Determinación, metas y objetivos. Bueno, objetivos, decíamos hace rato, que era el horizonte final, digamos, qué es lo que yo quiero adquirir. Y las metas, podríamos decir que son los objetivos parciales. Para obtener el objetivo final, damos pasos, vamos a pasos. Bueno, pongamos ustedes, para conseguir el título de contador, primero tienen que aprobar el primer año, después segundo, tercero. Bueno, esas son las metas. Son parciales, digamos. Después tenemos la participación de todos los responsables de la organización. Ya vamos a ver enseguida eso. O sea que es necesario que participen todos, porque quien más conoce lo que está haciendo y lo que necesita y lo que puede proyectar son justamente las personas que están a cargo de eso. De que cada uno de los departamentos, de las secciones, de las oficinas, de la organización, son los que están en contacto con la realidad. Entonces, ¿quién más que ellos para proyectar? Después tenemos la asignación racional e inteligente de recursos. Bueno, hace rato hablamos de que había posibilidad de que sean recursos escasos. Entonces, si son escasos, tengo que racionarlos. Tengo que distribuirlo en lo posible, tratando de que sean inteligentes esa distribución, ¿no? Que no. Ahora, si tengo recursos de sobra, bueno, me permite hacer muchas cosas, pero generalmente eso no sucede. El control presupuestario por sector responsable, bueno, ya vamos a ver cuando veamos control, que el objetivo del control es decir, bueno, no es únicamente decir, bueno, a ver, esto presupuesté, esto fue la realidad, ¿cuál es la diferencia? No es únicamente esa, sino que acá decía que de cada sector responsable, cada sector tiene que hacer un análisis, un estudio de cuáles son los desvíos que hubo dentro de su sector y bueno, y asumir la responsabilidad si es que fuera responsable de eso y después permitir las correcciones para los futuros presupuestos. O sea, para ir corrigiendo. Entonces, no solamente entonces decir cuánto es el desvío, sino también por qué, las causas de ese desvío. Bueno, estos son los objetivos generales del presupuesto. Bueno, acá es lo que decía yo hace rato, cuáles son las condiciones y requisitos. Fíjense que para que tenga peso la elaboración del presupuesto, tiene que ser impulsado de lo más alto de la organización. Si la organización es unipersonal, bueno, del dueño de la empresa. Si es una sociedad, del directorio, ¿ah? O del gerente general, o del presidente, o del rector, o del decano, ¿cierto? O bueno, de que está, digamos, en lo más alto. O sea, la autoridad de la elaboración del presupuesto viene de la máxima jerarquía de la organización. Entonces tiene peso. Ahora, si lo hace un gerente de administración, no tiene tanto peso como si fuera la asamblea o el directorio de la sociedad. Bueno, también tiene que ser abarcativo, esto es lo que decíamos recién, de todos los responsables, de todas las áreas y de todas las actividades. Para que sea integral, tienen que ser todas, completas. Quizá con mayor o menor profundidad, según los recursos que tengamos, pero sí tiene que ser completa. De todas las áreas. Y tienen que participar todos los miembros. ¿Por qué? Porque ellos se van a sentir parte de ese presupuesto que están proyectando. Y cuando venga la directiva y la vea aprobado, también van a ser parte de la ejecución de ese presupuesto aprobado. Entonces tienen que participar todos tienen que estar de acuerdo, no generar el acuerdo, sino en la formulación del presupuesto, sino también en la ejecución del presupuesto. Tiene que ser dinámico. Ya vamos a ver después que permita no solamente la ejecución, sino también el control de ese presupuesto, de los presupuestos flexibles ante distintas alternativas. Bueno, podría cambiar algo, un margen de maniobra para poder
adaptar el presupuesto a cómo va conforme a la realidad, dinámico, para poder incorporar cosas también. Analítico, bueno, esto tiene dos aspectos, digamos, analítico en la medida que sea necesario, ¿no? Quizás lo más analítico son los procedimientos, los presupuestos de operación, ¿no? O sea, que donde están especificados actividades, operaciones, más detalles, digamos. Y quizá el análisis va siendo más chico a medida que va subiendo de jerarquía quien usa esa información. Tiene que ser sencillo. La sencillez depende de cómo está redactado el presupuesto, cómo está informado, en qué forma se presenta, quizás con cuadros, quizás con gráficos, con diagramas, que permitan un mejor entendimiento del presupuesto. Y sobre todo sencillo porque cuando vuelva a las partes más operativas, también tiene que ser entendido por la parte, por los operarios, por los captaces, por la parte que lleva, digamos, la parte operativa, obviamente dicho. Tiene que ser lenguaje sencillo, que se entiende. Y tiene que tener distintos grados de apertura y síntesis. Ya decíamos, para niveles jerárquicos altos, cifras globales, generales, más sintéticas, y a niveles bajos, más detallado, más operaciones, más, no más síntesis, sino más específico o particular, con más detalle. Bueno, eso tiene que ir acompañando en la formulación del presupuesto. No sé si vamos a terminar, pero vamos a tratar. Bueno, ¿qué más? Ventajas. Ventajas motiva la definición de objetivos de corto, mediano y largo plazo. Bueno, ya dijimos que ese es uno de los objetivos, ¿no? Tratar de mirar un presupuesto o la planificación en general puede tener, ¿no?, los tres escenarios. Generalmente decimos, bueno, presupuestamos un año, pero también podemos hacer una planificación para más de un año. Permite el desarrollo de actividades ordenadas. Bueno, sí, justamente decíamos que teníamos un presupuesto, significa que teníamos no solamente un cronograma para la planificación, sino también un cronograma para la ejecución. ¿Cuándo, en qué momento, en qué época del año? Bueno, depende entonces de las actividades que estoy desarrollando. Permite definir límites de autoridad y responsabilidad. Dijimos que había responsables. Cada sector hay un responsable. Ese sector es el que va a rendir cuenta después y va a rendir, digamos, o promover algunas correcciones o no del presupuesto. Permite el uso económico del capital. Decíamos que los recursos eran escasos en algunos, generalmente, y bueno, se asignan racionalmente, decíamos, bueno, permite eso. Impide la realización de gastos no autorizados. Bueno, lo contrario, ¿no? Lo contrario, si estoy racionándolo lo necesario, bueno, los gastos no autorizados impide no realizarlo. Es una base continua de evaluación de resultados. Bueno, más se refiere al control. Ya vamos a ver que hay dos tipos de controles, ¿no? Hay un control concomitante, podemos decir, bueno, a eso se refiere con la base continua de evaluación. Puede ser también que la base continua sea cada año, pero bueno, vamos a ver los tipos de control que hay. Y sirve para coordinar la planificación y el control de todos los niveles de dirección. Ya dijimos que era general, era abarcativo de todos los sectores. Bueno, porque puede el departamento de producción coordinar con el de venta, con el de compra, con el de contabilidad. Bueno, permite la coordinación de todas las partes de la organización. Bueno, ¿qué más? Ventajas y limitaciones. Bueno, estos son los peros. Los peros está basado en las estimaciones. Bueno, ya sabemos que es aproximado, no es real. Bueno, requiere revisiones constantes también. Sabemos que hay los desvíos, tenemos que ver, analizarlo y corregirlo, ¿no? Su ejecución es automática, es decir, bueno, ya está listo el presupuesto, listo, ya no hay, se pone en marcha y no lo reviso, no controlo, no, al contrario, tengo que ir controlando a medida que voy ejecutando.
no reemplaza la gerencia, no, la gerencia sigue ejecutando, sino con un camino, ¿no? Con un camino. Quizás no sea de todo real el camino, pero ya tiene un camino, tiene una hoja de ruta por la que tiene que circular, ayuda a la gerencia. La responsabilidad de la planificación y ejecución debe ser a nivel directivo. Bueno, es el responsable final, pero cada uno de los sectores tiene su responsabilidad. Y bueno, hacer el presupuesto, por supuesto, decíamos que lleva esfuerzo y costo, y por lo tanto incrementa el gasto, por supuesto, incrementa. Sí o sí, hay que destinar recursos y tiempo para la presupuestación. Bueno, estos son algunos. También hay alguien que, digamos, quien dicen que no es necesario presupuestar, que como es algo estimado y no es real, ¿para qué presupuestar? Pero más vale tener un presupuesto, a no tenerlo. O sea, es preferible tener algo a no tener nada. Por lo tanto, el presupuesto sí es útil. Bueno, acá tenemos distintos tipos de presupuestos. Estas son algunas de las clasificaciones que pueden encontrar ustedes. Según los elementos que lo integran, pueden ser operativos, de capital, bueno, depende de la denominación también de los autores, en función de la recurrencia o periodicidad de sus componentes. Atendiendo a la estructura organizativa, bueno, tenemos el maestro, integral o general, podríamos decir el integral, tenemos el de venta, el de producción, de administración, de comercialización, de financiación, bueno, todos los sectores o áreas dentro de la empresa. Según la técnica que usamos, y bueno, puede ser por programa, base cero, fijos o flexibles. Bueno, hay otras clasificaciones también que ya vamos a ver enseguida, dos más. De acuerdo a las herramientas que estoy usando, ¿cómo lo hago el presupuesto? Según el horizonte, ya dijimos hace rato, puede ser a largo, mediano o corto plazo, que es general. Algunos autores dicen que el estratégico no existe, pero bueno, acá está dentro de una de las categorías que vimos. Según la dinámica presupuestaria, puede ser plazo fijo, progresivo, rígido o reformulado. Bueno, esos son algunos tipos de presupuestos. No se refiere a los tipos de presupuesto, pues, salvo el segundo, que la segunda categoría que dice atendiendo a la estructura organizativa, que es lo que vamos a ver enseguida nosotros. Particular, lo otro vamos a nombrarlo, pero en general particular vamos a ver cada uno de esos que están allí detallados. Bueno, creo que hasta acá, bueno, ya vamos, entonces yo voy a cambiar ahora. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hay algo que, como veo, se están yendo, en vez de sumarse, se están yendo. Pregunto, ¿hay algo más? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a ver el presupuesto económico. Vamos a analizar cada uno de los presupuestos. A ver, antes de eso quería mostrarle otra cosa. A ver. Vamos a saltearnos una diapositiva acá. Esos son los presupuestos que vamos a ver nosotros, que son los mismos que acabamos de ver ahí. Bueno, las metodologías de la presupuestación. ¿Qué hablaba recién? ¿Se acuerdan que decían base cero? Una de las alternativas por programa. Bueno, esa metodología de presupuestación, la incremental, que otra clasificación, es la que, digamos, tomamos un presupuesto de años anteriores y le incrementamos un 20%. Tomamos el del año 2019 o del 2020, del presupuesto, y decimos, bueno, este año un 20% más y aplico todo el presupuesto el 20% más. Ese es, digamos, el incremental. ¿No? Puede ser esa la decisión, puede ser otra, ¿no? Donde yo incremento en función de algún elemento que me diga que el próximo presupuesto de este año va a ser tanto. Entonces incremento en esa diferencia, digamos. Bueno, ese es el incremental. Después de base cero. El de base cero, como su nombre lo indica, seguramente ustedes lo han visto en contabilidad pública, es el que parte de cero. Es el que revé todas
todas las actividades, todas las operaciones de como si no hubiera existido nunca un presupuesto. Por lo tanto, lleva mucho tiempo volver a hacer todo de nuevo. El otro era muy sencillo, tomaba el incremental, tomaba y le aplicaba un incremento y ya está, digamos, es rápido. En cambio, el presupuesto base cero es volver a hacer todo de nuevo, desde cero. Entonces eso lleva mucho tiempo, y si lleva mucho tiempo, lleva mucho costo. Entonces, digamos, tiene su desventaja. La desventaja es justamente el tiempo y el costo. La ventaja es que justamente al rever todo de nuevo, puedo haber cogido errores que capaz no había visto antes o no había tenido en cuenta antes, bueno, y ahora sí los tengo. Esa es la ventaja, digamos. Bueno, ese es otro tipo de metodología de presupuestación. Después está el presupuesto por actividades. Nosotros vimos el ABC, el costo por actividad. Ahí estaban detalladas las actividades. Bueno, acá también, digamos, el presupuesto debe ser por actividades. Y después está el presupuesto por programa, que también lo utiliza la Contraloría Pública, donde decimos, bueno, los fondos se presupuesta cierto programa por ciertos plazos, por cierto tiempo, se asignan fondos a ese programa y nada más, digamos. Una vez que se cumple el programa, desaparece y se va a otro programa. Entonces, digamos, algo parecido al que ustedes vieron en el Contraloría Pública. Quizás son fondos destinados o pueden ser programas dentro de la misma empresa que tenga un programa específico y sobre eso se planifica. Después están los métodos de evaluación. Ustedes, bueno, digamos, ¿qué podemos hacer nosotros con evaluar el presupuesto? Dice, bueno, tomamos los valores de hoy, de junio del 2021, y valorizamos todo el presupuesto en función de eso, de la moneda de hoy. Pero eso no me va a permitir comparabilidad con otro presupuesto. No puedo compararlo con el presupuesto del año 2019, con el del 2022, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y puedo hacer, digamos, llevar todos los presupuestos para hacerlos comparables a la misma unidad de medida base. Entonces, todos los presupuestos los llevo a 2021, o todos los presupuestos los llevo a 2020, para recién poder comparar. Bueno, esas son las desventajas, digamos. La moneda corriente, bueno, tomar valores actuales, ¿no es cierto?, de todos los elementos. Ya vimos nosotros en materia prima, en valores corrientes. Bueno, tomar todos esos elementos, evaluar a un valor actual y hacerlo comparable con otro ejercicio. Pero los otros ejercicios o los otros presupuestos tengo que llevarlo a la moneda corriente de hoy para poder hacer esa comparación. Podemos ajustarla, o sea, expresarla por inflación. ¿Ah? O sea, en vez de tener un presupuesto histórico, lo hago ajustado por inflación. Podría ser. O también, para casos de una moneda de mayor estabilidad, buscar una moneda que no tenga tanta inflación, donde los valores de un año a otro sean más o menos lo mismo. No hay quizás una moneda que cumpla esos requisitos, pero sí moneda que se aproximan a la menor inflación. O si no, también para empresas que tengan sucursales del extranjero o que la empresa argentina sea sucursal de una del extranjero, en donde, digamos, podamos convertir todo en la misma moneda de la casa central para poderlo integrarlo y hacerlo comparable entre sí. Bueno, estas son algunas de las metodologías de evaluación. Bueno, ahora sí, le comparto la otra. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, bueno, vamos a tratar de terminar la parte presupuesto. Bueno, a ver. Bueno, el presupuesto económico. Decíamos que el presupuesto económico es el estado de resultado proyectado. O sea, tenemos el histórico y ahora tenemos el proyectado. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer el presupuesto económico con todos los integrantes, con todos los ítems del presupuesto, del estado de resultados. Las ventas, los costos de producto terminado, los gastos de comercialización, de administración, financiación, todos presupuestados en función de esto, de este proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ver todo,
justamente recurrir a la parte contable que me puede brindar la información y proyectarla. ¿Ah? Evaluar la factibilidad de la obtención de los elementos, como por ejemplo evaluar las ventas en función de los precios acordados, precios cuidados en este caso, política de precios para los meses siguientes. Bueno, todos tenemos que recabar la información y poderla volcar en el presupuesto económico. Esas son las premisas de las que nos referíamos al comienzo. Bueno, vamos a ir. Ve, aquí están. Bueno, la evaluación de los mercados, por ejemplo, que es una de las premisas, el pronóstico de venta en unidades, la correlación con las posibilidades de producción. Bueno, tengo que ver, si yo digo, bueno, ¿qué posibilidades de vender tengo? Y tengo muchas posibilidades, pero puedo producirlas y tengo que ver qué recursos cuento como para poderlas producir, ¿no? Y poder, y ahí se desprende, digamos, si puedo comprar la materia prima, los inventarios, el almacenamiento, la política de compras, todo se va ahí interrelacionando. La proyección de los precios de venta, los costos de cada una de las funciones, tanto de producción y no producción, nos estamos refiriendo acá al estado completo, y la determinación final de los resultados, ¿eh? La ganancia o pérdida proyectada al final. Bueno, esa es la secuencia más o menos de la formulación del presupuesto económico. Y bueno, ahí dentro de las premisas hay algunas que son controlables y otras que son no controlables. Bueno, ya dijimos, bueno, el tipo de cambio es incontrolable para la empresa. No puedo manejar la política bancaria, la política monetaria dentro del sistema bancario, tampoco puedo manejarlo yo, ¿no? Entonces no puedo. Pero quizás yo pueda manejar la cantidad a producir, la cantidad a vender, quizás, no sé, la política de remuneraciones. Bueno, algunas cosas puedo, otras cosas no podrá la empresa. Bueno, estas son las variables, algunas. Dentro de la interna tenemos las ventas. Ya decimos, bueno, cuánto queremos vender y podemos vender. La inversión publicitaria puedo manejarla, ¿no? Hago, no hago, mucho, poco. Hago inversión en planta, en equipo o alquilo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a alquilar o voy a usar equipos propios? Tengo financiación para comprar equipos. Bueno, política de cobertura de inventario. ¿Ya? Tengo lugar, tengo teoría, vimos teoría de stock, ¿no? Política de stock. Bueno, todo, ¿cómo va? Los distintos elementos internos dentro de esta presupuestación del estado de resultados. La evolución de los salarios y los costos de cada función, ya dijimos eso. Bueno, ese es para el presupuesto económico. Bueno, ahora vamos a empezar con los particulares. El económico, fíjate que resumen todos los ítems que acabamos de ver, pero vamos a comenzar con el principal presupuesto. Pregunta de examen, ¿cuál es el principal presupuesto? El presupuesto de venta. Es principal presupuesto no por la importancia que tiene, porque es el más importante en el sentido de que vale más, es más importante el de venta que el de producción. No se refiere a eso, sino que es principal porque es el primero que se hace. Se refiere a cuál es el primer presupuesto que se hace. Bueno, fíjense que decíamos que una de las etapas era de definir el objetivo. Dentro de la empresa, si estamos hablando de empresa fabril, el objetivo es primero no definir cuánto voy a producir, sino cuánto voy a vender. Ese es lo principal. Entonces, el presupuesto de venta pasa a ser el primero en el orden, no en la importancia, sino en el orden que voy a hacer. Como dice ahí, constituye el punto de partida. De acá parto. ¿Y cuáles son los factores a considerar? Y bueno, todo lo que relaciona a la venta. ¿Dónde voy a vender? ¿Cómo voy a vender? ¿Cuáles son las líneas de productos que voy a vender? ¿Cuáles son los precios? ¿Cómo es la política? ¿Cuáles son la política de descuento y bonificaciones? Todo lo que tenga que ver con las ventas. Todo esto, cada uno de estos detalles que está acá, vamos a verlo cuando veamos costos de no producción. Cuando veamos costos de comercialización, vamos a ver cada uno de estos.
Esos son los factores a considerar. Entonces tengo que ir con el gerente de comercialización, con el gerente de venta, a ver cuánto voy a ver. Para esto tengo que analizar el mercado, si puedo incorporar productos, si el producto que estoy vendiendo tiene aceptación, si no tiene, si va a perder aceptación. Entonces todo eso tengo que analizar. Y dentro de la restricción interna está la capacidad si tengo para producir lo que quiero vender. Si yo tengo mucha capacidad, bueno, no me hago problema, pero si no tengo capacidad y por más que yo quiera vender mucho, no voy a poder. Y la disponibilidad de los recursos se refiere con recursos humanos, operarios, mano de obra, tecnológico, bienes de uso, todos los recursos. Bueno, entonces el presupuesto primero que vamos a hacer el presupuesto de venta. Y de ahí surgen el resto de los presupuestos. Si yo teniendo el presupuesto de ventas, ya sé cuánto necesito producir. Por lo tanto, se desprende del presupuesto de ventas, se desprende el presupuesto de producción. Supongamos, yo quiero vender 1000 unidades. ¿Cuánto tengo que tener para poder vender 1000? Tengo que tener por lo menos 1000. Tengo que tener 1000 productos para vender 1000. Si yo quiero vender 1000 y hago 900, nunca voy a vender 1000. Salvo que tenga existencia inicial. Entonces tengo que ver las políticas de existencia inicial y existencia final. Entonces tengo que jugar con esas existencias para poder decir, bueno, ¿cuánto es mi producción? Puedo producir, así como veíamos ahí en metodología de costeo, puedo producir más de las vendidas, menos de las vendidas o igual que las vendidas. Bueno, entonces juego con eso. Una vez que tenga el presupuesto de producción, tengo que fijarme, bueno, de ahí se desprenden los otros presupuestos. Si digo, bueno, voy a producir 800 unidades, bueno, ¿qué necesito para producir 800? Necesito la materia prima, necesito la mano de obra, necesito el gasto de fabricación. Entonces de ahí surgen los presupuestos de cada uno de esos. El presupuesto de materia prima, el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de gasto de fabricación. Y una vez que tenga el presupuesto de materia, ¿cómo hago el presupuesto de materia prima? Y bueno, tengo que ver cuánto consume 800 unidades que tengo que producir. Y le pregunto al ingeniero cuánto consume cada una. Entonces multiplico, ¿no? Ahí está, fíjense en la diapositiva, está unidad de producto por el consumo unitario de la materia prima. Ya sé cuánta materia prima voy a comprar, perdón, no comprar, sino cuánto voy a necesitar para producir esa cantidad de unidades. Tengo que ver también jugar con las existencias iniciales y las finales de materia prima. Y ahí entra la política de stock. ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos son mis costos de almacenamiento? ¿Cuántos son mis costos de adquisición? Y voy jugando para tener un presupuesto de compra, no de consumo de materia prima, sino de compra de la materia prima. Entonces ahí ya tengo el presupuesto de compras. El presupuesto de mano de obra. ¿Ah? ¿Cuánto necesito? ¿Cuántas horas? ¿De qué calidad de operario? También en la materia prima tenemos que ver la calidad, no solamente la cantidad, ¿no? O sea, también tenemos que ver el componente físico en cantidad y calidad y el componente monetario. En la mano de obra también, componente físico en calidad y en cantidad y el monetario, la tarifa. Y los costos indirectos, bueno, como es tan heterogéneo, cada uno de los elementos del costo indirecto tiene su particularidad. Pues si tenemos mano de obra indirecta, será, bueno, las características de la cantidad física, horas, calidad o la categoría del operario, del capataz, del ingeniero, por la tarifa. Y si tengo materiales indirectos o suministros, también lo mismo, unidades por la calidad y el precio. Entonces de ahí ya se desprende los otros presupuestos de materia prima de obra y gasto indirecto, para el caso de los presupuestos de producción, dentro de producción. Ahora, si salimos de la producción, también tenemos los presupuestos de gasto de administración, de comercialización, de financiación. O sea, no solamente nos centramos en producción, sino también en todos los sectores, todos los sectores. Bueno, ¿qué más? Decíamos que del presupuesto de producción depende, entonces, se sale el presupuesto de materia prima. Bueno, ahí están, lo mismo que ya repetimos arriba, presupuesto de consumo, ¿no? Me estoy refiriendo al consumo primero y a la compra después.
decisiones, vamos a ver, decir, bueno, a ver, ¿produzco la materia prima o la compro? Ah, una decisión a tomar. Capaz que digo, bueno, está tan lejos la materia prima que te conviene producirla yo. Entonces, bueno, entonces una decisión a tomar y tengo que tenerlo en cuenta cuando voy a calcular el presupuesto. Bueno, ahí decíamos que hay que jugar con las existencias iniciales y las finales de materia prima. Lo mismo con la mano de obra, ¿no? Ya dijimos algunas características, las horas necesarias, ¿no? Necesarias, los turnos, las categorías, o sea, ahí se estamos refiriéndonos a la calidad de las horas, qué categoría de personal, la cantidad, el componente físico en cantidad, la forma de contratación, los jornales, las cargas sociales, todos los elementos que vimos en mano de obra, tenemos que presupuestar y tenerlo en cuenta para el presupuesto de mano de obra. Y en cuanto a los costos de producción, variables, tenemos, bueno, materias primas, los consumos, la mano de obra, los precios, todos son variables que se van modificando a medida que las decisiones que vamos tomando, ¿no? Y la necesidad que tengamos de ellos. Todos esos factores son premisas que tenemos que considerar. Los gastos fijos de producción. Bueno, ahí hablamos de capacidad. Cuando hablamos de gasto fijo, de costo fijo, hablamos de capacidad. Tenemos que ver cuál es la capacidad nuestra. Ya vimos las categorías de capacidad y nivel de actividad. Teórica, práctica, nivel de actividad previsto y nivel de actividad real, ¿no? En cada sector donde vamos a producir, tenemos que ver esos distintos elementos, ¿no? Cómo vamos a asignar los servicios a la producción, en el caso de la distribución secundaria, ¿no? Bueno, los distintos elementos que componen los gastos de fabricación, dijimos que son muchos, entonces la característica de cada uno implica un estudio particular de cada uno. Todo esto, fíjense que lleva tiempo, lleva mucho esfuerzo y mucho tiempo, por lo tanto, hay que seguir rígido el cronograma que hagamos. No puede atrasarse, no puede atrasarse. El presupuesto de costos comerciales, acá nos estamos refiriendo ya a la función no producción. Ya dejamos la producción y vamos a la no producción. Y ahí vemos los costos comerciales, ¿no? Impuestos de ingresos brutos, comisiones de venta, las regalías. También ahí está el tema de la mano de obra, mejor dicho, de los sueldos y jornales, de las comisiones de venta, ¿no? Hay las cargas sociales, todo lo inherente, digamos, al personal de venta. No solamente a la venta en sí, sino también al personal de venta. Los fletes, ¿no? Componentes comerciales fijos, la distribución, si tengo movilidad para o reparto, camiones de reparto o no, si la publicidad la hago o no la hago, quiénes son los vendedores, el salón de venta, el alquiler del salón de venta o la amortización si es propio. Bueno, todos esos elementos que hacen los costos comerciales. Uno por uno tengo que ir fijándome y el gerente de producción tendrá que hacer su presupuesto teniendo en cuenta todos estos elementos. ¿Qué más? Lo de administración, igual, lo mismo, ¿no? Todo lo que sea personal, bienes, recursos, amortizaciones, todos los gastos de alquiler, viático, todo lo referente al gasto de administración. Cada uno tiene que estar presupuestado. Cada parte contribuye con su presupuesto. Criterio de proyección de ingresos y costos. Pues decimos que estamos analizando el presupuesto económico, o sea, ingresos y egresos. Entonces tenemos información histórica, investigación de mercado, bueno, las premisas que habíamos visto al principio, ¿no? Tendencias, datos de fuentes secundarias, quizás revistas especializadas, suscribirme, o si estoy dentro de una cámara o dentro de una federación, bueno, todo lo que pueda recabar para poder hacer esta proyección de ingresos y costos. Bueno, la necesidad periódica del presupuesto económico de revisarlo. Hay que actualizarlo siempre, digamos, no solamente al final del ejercicio. Por eso tenemos que hacer un presupuesto que sea flexible, cosa de que ir incorporando alguna corrección dentro del mismo ejercicio que se está ejecutando. Tiene que permitir, por eso tiene que ser dinámico,
el presupuesto. Bueno, fíjense que las variables del mercado, de la economía, son muy variantes e inesperadas, por lo tanto, tendría que poderse adecuar el presupuesto a cada uno de los posibles escenarios futuros. El presupuesto financiero. Bueno, acá entramos en el otro presupuesto. Ya dejamos el económico. El económico es el que se refiere al resultado, pérdida o ganancia final, en función de lo que habíamos previsto, pero teniendo en cuenta de que es el devengado, tanto de ingresos como de egresos. En cambio, el presupuesto financiero se refiere más que nada al percibido, a la proyección de fondos, al flujo de fondos. Digamos, tanto lo que entran como lo que salen. O sea, flujo de fondos. No tanto el devengado, sino el percibido. Por lo tanto, la amortización acá no iría, por ejemplo. Entonces, ¿qué supone eso? La necesidad de realización simultánea con la proyección de resultados. Claro, porque yo sé cuáles son los ingresos que voy a tener, las ventas, y digo, bueno, ¿cuáles son los que van a ingresar? Y ingresarán las ventas al contado y las ventas que hice a crédito y que voy a ir cobrando. Y dejaré a cobrar, que no ingresa, las ventas que hice a crédito y que vencen en posterior al periodo, por ejemplo. O al revés, los gastos. ¿Cuáles son los ingresos? Y los pagos que voy haciendo en efectivo o en el periodo y cuáles son las deudas. Y bueno, las que yo preveo pagar después del periodo. Entonces veo ahí, voy jugando entre el presupuesto económico, entre el devengado y el percibido, qué queda de deuda, qué es lo que voy pagando en este periodo y va dejando el saldo. Bueno, el presupuesto financiero, ¿qué me va a decir? El otro me decía ganancia o pérdida, resultado. Acá me va a decir si me quedó plata o no me quedó plata. O sea, ¿qué saldo en caja, podría decir en caja, o de fondos tengo al final del periodo? Bueno, ¿cuál es la secuencia? Revisión de los plazos de cobranzas, que acabamos de las ventas de crédito. Revisión de los plazos de pago en caso de los insumos, de los gastos, de los costos. Revisión de la política de cobertura de inventario, teniendo en cuenta los costos de financiación y de oportunidad. Ahí entran las políticas de compra. La proyección de ingresos y egresos de fondos. No solamente puede estar dada por la venta y los costos, sino también pueden ser ingresos por inversiones que tenga, ¿no? Intereses de plazo fijo, de inversiones, recupero inclusive que los costos pueden ser costos que eran inesperados y que pueden ser objeto de alguna pérdida extraordinaria dentro del ejercicio, una salida. Bueno, entonces, ¿qué hago? La proyección de disponibilidad y pasivo financiero. Bueno, y bueno, las premisas son esas que decíamos hace rato, por la dirección, tengo que tener en cuenta toda esa, ¿no? La evolución de los fondos dentro de la empresa en el periodo que estoy presupuestando. Me valgo del presupuesto económico y todos los responsables de la organización que manejen fondos también tienen que informar. Y bueno, en coordinación es responsable del área financiera, sobre todo. Si es que hay un área financiera, el presupuesto lo hace él. Y el otro presupuesto es el patrimonial o financiero, como se llaman por ahí en otro, o el balance proyectado, como también se denomina. Es el estado de situación patrimonial proyectado, ¿no? ¿Qué tenemos que ir? El activo y el pasivo. A medida que vamos armando los otros presupuestos, supongamos, armamos el presupuesto de producción. Dice, bueno, a ver, yo voy a tener existencia inicial tanto y final tanto de producción. Entonces ya tengo el activo, ya tengo los bienes de cambio que me van a quedar presupuestados o proyectados al final del ejercicio. Ese va acá, el presupuesto patrimonial. O, por ejemplo, hago el presupuesto financiero y dice, bueno, mi saldo de disponibilidad al final del ejercicio va a ser tal. Bueno, ese va acá, dentro de caja o banco, va a ir el saldo que yo tengo presupuestado. O la deuda de la compra de la materia prima a proveedores va a ser tal. El saldo de proveedores va del pasivo. Entonces a medida que voy haciendo los otros presupuestos anteriores, yo ya voy dejando los datos para armar el presupuesto patrimonial. Cosa que no tengo que hacer todo de nuevo después, sino que ya voy dejando los datos como para ir armando el activo y el pasivo de cada uno
de los ítems que está acá en el presupuesto de balance patrimonial. Bueno, ¿cuáles son las secuencias? La estimación de los saldos iniciales de activo y pasivo para el punto de partida. O sea, el de caja, la existencia inicial de materia prima, de bienes de cambio. Bueno, ya tengo los proveedores que tenía al comienzo y que estaba debiendo, pues después lo voy pagando en el ejercicio, o sea que voy cancelando. Los plazos de cobro de deudores y pago a proveedores, que son, digamos, si van a quedar o no van a quedar al cierre del ejercicio. Los bienes de cambio, bueno, también en función de la política, si hay existencia o no. Los saldos de bienes de uso. Las inversiones también pueden ser inversiones financieras. Y los dos otros activos, ¿no? Tanto del activo, pasivo y patrimonio neto. Entonces es la secuencia que voy armando, digamos. Pero ya voy adelantando con la medida que voy haciendo los otros presupuestos parciales. El presupuesto de inversiones, bueno, se refiere más que nada a inversiones a bienes de uso, no a inversiones financieras, ¿no? Sino a inversiones de bienes de uso. Alta, baja y reemplazo de bienes, de inmuebles o de bienes muebles, maquinarias. ¿No? Supongamos que quiero producir más este año, quiero vender más. Para vender más necesito producir más. Para producir más necesito equipamiento nuevo. Entonces tengo que armar un presupuesto de adquisición de bienes de uso. La política de compra de bienes de uso, la inversión, la financiación, si no tengo cómo la voy a adquirir, me va saliendo los acreedores por esa parte, la deuda bancaria, lo pagaré, no sé, la forma de financiación que tenga. Bueno, eso va un presupuesto de inversiones, o sea, renovación de maquinaria, renovación de construcción de inmuebles, bueno, todos los bienes que puedo tener dentro de la empresa. Capaz que diga, bueno, no, estoy alquilando el inmueble y no, el año que viene voy a construir mi propio inmueble, mi propio edificio. O al revés, lo voy a vender el edificio y voy a alquilar el próximo año. ¿No? Cambio entonces la base. Pues todo eso voy a ver, el presupuesto de inversiones se refiere a inversión de capital en bienes de uso, más que nada. Y después está el estado proyectado, en general son los estados contables, los tres que vimos, ¿no? Los estados contables son el económico, el financiero y el patrimonial, a través de los cuales se brinda la información relativa a su mejor estimación posible del valor de su patrimonio a una futura fecha, sus variaciones durante cierto tiempo, periodo futuro, y las actividades de inversión y financiación estimadas para ese periodo. Bueno, es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Bueno, surge de todo eso que vimos hace rato, que son distintos pasos, distintas premisas, análisis, deducciones, expresión monetaria, física, determinación de los saldos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? A ver, vamos a hacer otra cosa. Bueno, vamos a volver ahora al otro. Bueno, acá, fíjense que teníamos acá una que me había salteado yo, que dije que me salteaba, bueno, era esta, justamente. El presupuesto integral está resumido acá en todos los presupuestos que acabamos de ver. El presupuesto de ventas, que es el principal, el primero, decimos que era el primero. Presupuesto de producción, que se desprende de materia prima se desprende el de compra, el de mano de obra, el de gasto de fabricación, los presupuestos de no producción, administración, comercialización, financiación, para darnos el presupuesto económico, el financiero y el patrimonial. Y el presupuesto de inversión como último. Bueno, digamos, acá están resumidos todos los presupuestos que fuimos viendo. Por supuesto que faltan acá, ¿no? Faltan el presupuesto de gasto de fabricación, faltan los distintos tipos de gastos, de producción también, de no producción también, de administración, faltan los particulares de cada uno, pero aquí englobando el presupuesto integral engloba todas las áreas, todas las áreas. Entonces hay infinidad de presupuestos que cada sector o responsable hace, son muchos, se integran en un presupuesto integral general. Bueno, vamos a entrar, a ver, no sé si me olvido de algo, antes de entrar, a ver. Bueno, vamos a ver esto primero.
Bueno, entonces, una vez que ejecutamos el presupuesto, es necesario llegar al control del presupuesto. Eso se llama control presupuestario, que es la comparación entre lo que presupuesté y la realidad, entre la proyección y el resultado real para obtener, digamos, si hubo o no coincidencia o diferencia, ¿no es cierto? Ahí sintéticamente está resumido en que lo presupuestado menos lo ejecutado es igual al desvío. Puede ser que el presupuestado sea mayor, que el ejecutado sea mayor, depende del signo, el desvío será mayor o menor. ¿No? Es lo que vimos nosotros cuando hacíamos la comparación de los gastos indirectos de fabricación. Decían, bueno, lo sobre o subaplicado con lo real. Bueno, acá decían presupuestado y ejecutado, digamos, presupuestado y real, me da el desvío. Entonces, permite entonces eso ver las variaciones producidas. O sea, cuánto es el desvío de bueno, esta es la diferencia. Pero tenemos, vuelvo a repetir, hay que determinar las causas, por qué se produjo ese desvío, y corregir los comportamientos futuros para evitarlo, o bueno, no se repitan en el futuro esos desvíos. Entonces hay que analizar las causas, así como nosotros analizamos las causas sobre su aplicación, es decir, bueno, variación presupuesto y variación capacidad, bueno, acá también analizar los desvíos. Acá los desvíos no son de gasto únicamente, de indirecto, sino que son de materia prima, de todas las empresas. Entonces hay que analizar uno por uno y ver cuáles son las causas y fijar responsabilidades después. Fíjense que después decíamos que no era únicamente decir cuánto, sino también por qué. Bueno, entonces los resultados, ¿qué me permitirán? Y calificar al personal, porque cada personal fue responsable de su sector. Y podemos calificar si actuó bien, si ejecutó bien, si proyectó bien. Bueno, distintas consecuencias de ese análisis. ¿Eh? Evaluar los comportamientos, cómo se comportó la gente, con el gerente, el responsable, cómo actuó cómo dio cumplimiento, si dio órdenes para que se cumpliera, si respetó el cronograma de trabajo, y si llegó a los resultados finales que esperaba o no, o por qué no llegó. Determinar esos desvíos, las causas y los responsables. Bueno, fíjense que acá, digamos, cuando hablamos de calificación del personal, no solamente quiere decir que fue negativo, en sentido negativo, puede ser que la calificación sea sobresaliente y buena. Entonces quizás sea una consecuencia de esa calificación, un ascenso del personal, una gratificación, un reconocimiento, un diploma, un certificado, algo digamos que positivo, no solamente negativo. Un aumento de categoría, un aumento de sueldo, bueno, distintas, digamos, incentivos o premios, podríamos decir, dentro del personal. Bueno, y decíamos que el control presupuestario lleva algunos pasos, que, digamos, básicamente ya lo vimos, pero, digamos, podemos discriminar un poquito más. La obtención de los datos sobre la gestión desarrollada y los resultados reales. O sea, digamos, lo ejecutado. Básicamente, ¿qué se ejecutó? Los resultados, la realidad. Comparamos entonces el presupuesto que teníamos con la realidad y determinamos las variaciones, establecemos las causas, analizamos las responsabilidades de cada sector, de cada responsable y atribuimos esa responsabilidad con consecuencias positivas o negativas. Corregimos para los comportamientos para futuros, ¿no es cierto? Para futuros presupuestos. Eventualmente corrección de los pronósticos. O sea, los pronósticos son algo, digamos, más general, digamos, más general, no tan específico como el presupuesto. Quizá entonces corregimos para una mayor plazo. El empleo de la información para evaluar la gestión de los miembros, ya dijimos, bueno, si cómo fue la gestión de los miembros de la organización, su participación, si participaron en la confección y en la ejecución del presupuesto o no, qué hay que hacer, capaz que hay que capacitarlos para, no solamente para que formule el presupuesto, sino también para capacitar en todo sentido. Capaz que la dirección les pidió un presupuesto a alguien que no sabía hacer presupuesto. Entonces, bueno, habrá que capacitarlos antes para poder pedirle que hagan el presupuesto. O capacitar a medida que vayan conociendo técnicas nuevas para poder
tener mejores resultados. Y después están los tipos de control. Los tipos de control son dos, básicamente. El más conocido es el primero, que nosotros llamamos ex post. O sea que comparamos una vez que pasaron todos los hechos, vemos a ver qué pasó. Comparamos lo presupuestado con lo realizado y vemos lo que acabamos de ver, la diferencia, todo lo otro. Ese es el post. Pero hay otro que es el ex antes. O sea, que no esperamos que se cumpla todo el proceso de ejecución, sino que evaluamos la acción antes de la ejecución. Mejor dicho, vamos concomitantemente a la ejecución, vamos analizando el próximo paso y dejar que ocurra como fue definida dentro de los parámetros establecidos. O sea, vamos evaluando y si se da alguna posibilidad de corrección, la vamos haciendo antes de que ejecute. Bueno, para no cometer el error, digamos, de tener una variación tan grande que no me permita ni corregirla ni llegar al resultado esperado. Bueno, ese es básicamente el control. O sea, son pasos sencillos, digamos, que hay que dar para poder ejecutar y controlar y ver los resultados. El ritmo que ya vimos, la vez de desvío. Bueno, acá cuáles son los desvíos. Y pueden estar los desvíos en los volúmenes de venta, en los precios, en las variables en los costos variables, en los costos fijos, en la mezcla de productos, en todo. En cualquier parte del presupuesto puede estar los desvíos. O sea que no es específico de un sector, sino de toda la organización. Bueno, esto ya vimos, adecuado las variaciones. Bueno, los precios ya vimos, algunos ya conocen porque vimos cuando vimos gastos de indirecto de fabricación, las variaciones, por ejemplo, los precios, ¿no es cierto? La cantidad por la diferencia de precio o el volumen, la diferencia de la cantidad por el valor monetario. Bueno, puede estar en cualquiera de esos. En cualquiera de esos sectores tenemos que sacar tanto física como monetariamente. El presupuesto, todos los presupuestos que vimos, todos los presupuestos de venta, de producción, todos, deben tener los dos componentes. Deben tener el componente físico y el componente monetario. Quizás muchas veces nosotros hacemos el presupuesto del componente físico únicamente en la cantidad, no en la calidad, pero bueno, por lo menos la cantidad tiene que estar, y el componente monetario sí o sí, cantidad por el componente monetario para que dé el total. Quizás no de la calidad, no específicamente en los cálculos que hagamos nosotros, pero sí en el presupuesto tiene que estar la calidad de la materia prima, la calidad de la mano de obra, tiene que estar. Pero quizás en los cálculos que hagamos nosotros, únicamente la cantidad y el componente monetario, no la cualitativa, sino la cuantitativa. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá son ejemplos numéricos, no lo vamos a ver esto. A ver, no, esto no lo vamos a ver. Bueno, acá dice algunas causas del éxito de los presupuestos. Y bueno, si analizamos todo lo que teníamos que tener en cuenta para hacerlo y si se hizo, y bueno, puede ser que una de las causas sea justamente eso, haber hecho lo que teníamos que hacer. Bueno, entonces acá también, ¿no? Mucho depende de las premisas que hemos dado. Si las proyecciones se cumplen, el precio, en la política económica, salarial, laboral, etcétera, etcétera, bueno, entonces estamos en un camino más o menos cercano a la realidad. Entonces, bueno, eso implica también un posible éxito. Éxito en el sentido de que quizá no sea exacto el resultado, pero sí aproximado. Bueno, este elemento, este presupuesto, esta herramienta de planificación, me va a servir a mí para tomar decisiones futuras, no solamente en este momento, sino también futuras. ¿Eh? Por ejemplo, decir, bueno, para el año que viene voy a construir mi propio inmueble, o voy a renovar todas las maquinarias. O sea, no estoy haciendo proyectos para el presupuesto sino para el año que viene recién. Entonces, bueno, estoy tomando decisiones importantes. Y bueno, también en cuanto a la parte financiera, ¿no? Es decir, bueno, a ver, voy a buscar fuentes de financiación, préstamos, hipoteco el inmueble, no sé, la garantía que me pidan,
bueno, todo eso voy viendo cómo obtener esa fuente de financiamiento para hacer un presupuesto financiero para el año que viene, tomar decisiones futuras. Bueno, entonces acá, digamos, la responsabilidad de la parte integrante de la elaboración y ejecución del presupuesto tiene un valor muy importante. O sea, si son responsables, se indican un elemento a favor para el éxito del presupuesto. Bueno, las causas del fracaso ya vimos, o sea, son más o menos las limitaciones que habíamos visto, ¿no? Que no se debe, decíamos que uno de los requisitos era que venga de lo más alto. Bueno, si no viene la indicación de lo más alto, bueno, no hay apoyo, la gente dice que no tiene el peso para hacerlo, entonces no, pues, generalmente los presupuestos no van a andar así. Bueno, manipulación de los datos, bueno, quizás no tenga todos los datos, como decíamos hace rato, no tenga acceso a los datos, ¿no? También puede ser que el lenguaje que haya usado no sea entendible por la gente que tiene que ejecutar el presupuesto. Entonces, claro, no me entendieron lo que yo quería decir, ¿no? O al revés, capaz que yo me expresé tanto en el presupuesto que los que tenían que tomar la decisión arriba no me entendieron a mí. Entonces, bueno, por eso, digamos, hay muchas causas, ¿no? Pero si está todo en orden, y si tengo experiencia presupuestaria, eso juega el saldo a favor. Tengo puntos a favor. Bueno, ¿qué más? Bueno, esto es lo mismo de hace rato, digamos. Bueno, ¿qué bibliografía? Este libro, el primero, que se llama La gestión presupuestaria. Ese libro tiene muchos capítulos, es bastante sencillo, mucha práctica. Y La Volpe es uno de los autores. Son muchos autores, cada capítulo tiene un autor distinto, pero La Volpe, digamos, es el más general y el que lleva quizá la dirección de todos los otros capítulos. Entonces, que la gestión presupuestaria se llama, es bastante alto el libro y están todos los temas en lenguaje accesible y sencillo para entenderlo a todos. O sea que si lo tienen o pueden consultarlo, ahí está todo. Después está León Eduardo, presupuesto y control de gestión, también tiene todos los elementos. Después están los otros libros que son generales, ya no específicos de presupuesto, son los de Carlos Jiménez, Costos para no especialistas, o algunos de su gama de libros que tiene, que son varios, todos muy parecidos, así que cualquiera de esos libros está. Después está el otro, control y gestión presupuestario, que es específico, de mayo, también. De todas maneras, vamos a subir alguna bibliografía para que ustedes puedan también leer. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, nos lo hacen saber. Bueno, no sé, alguna pregunta de los que quedan. Ya se han ido bastante. ¿Alguno que quiera Profe. decir algo? Dos preguntas, profe. Sí. Una, ¿van a subir esas filminas a la plataforma? Sí. Unas son mías y otras son de la contadora Rosalía. Es decir, la vamos a subir a las dos. Algo se repite, muchas cosas se repiten, pero que tengan las dos cosas, lo vamos a subir a las dos. Bueno, gracias, profe. La otra es, ¿tiene idea cuándo se rinde el teórico? Mire, ya me preguntaron al comienzo, había que conseguir aulas para el viernes. No sé si ya consiguieron, digamos, no me avisaron, pero yo le consulto a la contadora y apenas me conteste, o ella o yo, lo vamos a subir ahí en la plataforma, el aviso, digamos. Ok, gracias, profe. ¿No? Profe, el No, horario de rendir el viernes sería el aula disponible que haya, porque nos claro, tenemos que sí, acomodar. en principio sí. Yo no le digo hoy que me va a contestar, pero seguramente mañana a la mañana me va a contestar si consiguió o no. Así que yo apenas me diga, yo le aviso. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes, nos veremos. Buenas noches, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.